Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Emprendiendo? Para mí es un gusto estar con ustedes hoy, pero también es un honor estar con nuestra amiga Nuri Astrid. Ella es politóloga, es especialista en imagen pública. Ella es de Medellín, perdón, de Medellín. Y Nuri Astrid Gómez Serna nos va a platicar un poquito de algunos tópicos en cuanto a la economía, la política. ¿Cómo estás, Nuri? ¿Cómo te va? José Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación, siempre es un gusto saludarlos y bueno, les envío un abrazo desde aquí, desde Medellín, de la ciudad de la innovación por excelencia y bueno, siempre bienvenidos para lo que necesiten. Gracias, Nuri. Tenemos un panorama muy incierto en Latinoamérica y en todo el mundo. Estamos ante una situación que nadie esperaba venir, la pandemia con el COVID, que además cada día se extiende más y no tiene para cuándo terminar. Y bueno, en algunos lados ya está hablando de la nueva normalidad, ¿no? No somos futurólogos, pero ¿qué podemos esperar los microempresarios, los emprendedores, en torno a este escenario que se nos viene con esta nueva normalidad? Definitivamente, yo creo que en neurólogos, ni aquellos que tienen la bolita de cristal, ni aquellos economistas brillantes, lograron ver que alguna situación como tal se iba a venir de una manera catastrófica para todo el mundo, y más para Latinoamérica, donde realmente en estos meses vamos a esperar, o en estos años vamos a esperar unas pérdidas de empleo que rayan la mayoría de los países entre el 20 y el 25%. Entonces en Colombia, por ejemplo, estamos hablando de una pérdida de 10 millones de empleos, en México de más o menos de 30 a 40 millones de empleos, y así, en todos los países vamos a tener unas condiciones muy críticas porque aquello que siempre nos decían el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE y todas estas grandes organizaciones que decían que hay que crecer, que la productividad, pues obviamente no va a haber crecimiento y lo que se va a tener que esperar es una contracción de la economía, es decir, vamos a decrecer. Y ese decrecimiento tiene unas implicaciones a futuro y es como si estuviéramos devolviéndonos casi unos 20 años en el desarrollo de los países y en el desarrollo de las economías de los países. Entonces, justamente para nosotros y para todos los que miramos un poquito a nivel de hacia dónde va a nivel económico, dónde van los negocios, dónde se van los negocios, hemos encontrado dos cosas que se van a sonar muy simpáticas. La primera es que vamos como a regresar a como cuando hacíamos emprendimientos desde hace 20 años, ¿sí? O sea, ¿cómo hacíamos emprendimientos desde hace 20 años? Con una condición que yo la llamo una mayor localidad en un contexto del globalismo. ¿Pero qué significa eso? Es decir, nos vamos a centrar mucho en generar producción y consumo interno, ¿sí? Consumo interno, pero mediado por unas condiciones globales como son las tecnologías, como son la comunicación, como son la logística, como son las bases de datos, como es el internet, como son este tipo de plataformas. Entonces vamos a hacer prácticamente eso, vamos a regresar a la forma anterior, donde eran más condiciones, más proyectos básicos, ¿cierto? Más proyectos básicos y generándose, pero bajo en ese contexto total de la nueva tecnología. Y ahí hay más o menos unos 6 sectores que para mí vienen siendo bien importantes, que son los que se van a fortalecer. La primera es la de los alimentos, y casualmente tanto alimento básico como alimentos procesados y alimentos funcionales cada vez crece realmente la necesidad y sobre todo con esta condición de salubridad, alimentos sanos, alimentos orgánicos, alimentos funcionales que mejoren como nuestra actividad física, mental, psicológica, funcional, absolutamente de todo. El segundo gran sector que es el ganador de este es el de la salud, con el desarrollo de todas las invenciones que te puedas imaginar. Y mediada por un fortalecimiento y un salto realmente cuántico, diría yo, frente al uso de la tecnología en la salud. Todo lo que veníamos hace unos 5 o 6 años hablando de la telemedicina, ahora realmente sí va a funcionar la telemedicina por estas condiciones. Otra es el mercado del bienestar. El mercado del bienestar pensado en
que la afectación psicoemocional de todo el mundo va a generar unas nuevas oportunidades de negocio para que se desarrollen negocios alrededor de la gente estar bien, entonces del bienestar, ¿sí? La otra es un tema de educación alternativa, los negocios de educación alternativa con plataformas. Ya nos hemos dado cuenta que la virtualidad en la casa no funciona. Los niños que están estudiando con una pantalla realmente no están recibiendo contenido, pero no están formándose. Y les está faltando lo más básico, que es la socialización. O sea, no es contenidos, no tenemos ni profesores, ni plataformas, ni metodologías, ni currículos adecuados para una real interacción educativa, tanto para niños como para adultos. Entonces cambia completamente esto, la forma. Por ejemplo, con mi empresa venimos haciendo un trabajo de desarrollar no solo plataformas, sino contenidos y experiencias distintas para realmente lograr los aprendizajes que se necesitan en la virtualidad. Otra es, y para mí es de lo más importante, es el auge de las plataformas colaborativas. Y no me estoy refiriendo al estilo Uber, no me estoy refiriendo al estilo Rappi o Globo como lo tienen ustedes, sino a, digamos, a plataformas colaborativas sectoriales muy parecidas a estrategias de asociatividad. Es decir, lo que veníamos hablando durante tanto tiempo de la competencia entre sectores de un mismo o emprendedores y empresarios de un mismo gremio, ahorita vamos a trascender vamos a hacer un trabajo de colaboración. Vamos a tener que hacer la famosa colaboración, porque ahora sí que va a importar el tema de la economía, de la economía en escala, de fortalecer para salir, digamos, a vender, de generar dinámicas distintas y no una competencia permanente una sí otra. Y la última para mí, dentro de estas sectores que veo que vienen importantes, son el transporte alternativo. Y no solamente hablando de las bicicletas eléctricas, de las patinetas, sino que va a generar, que aún todavía ni siquiera lo hemos vislumbrado, tendencias de transporte totalmente alternativo, ¿cierto? O sea, se van a generar unos canales muy diferentes de transportes, modelos de negocios van a cambiar, los modelos de negocio. Está bien, ahora se está fortaleciendo el tema por lo logístico, por el tema del transporte de bienes y servicios, pero definitivamente esto va a generar una gran posibilidad. Y obviamente desde lo público serán los gobiernos los que jalonen esto. Alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y entonces qué van a hacer los gobiernos para eso? O sea, ¿que les van a meter más plata, más dinero, más recursos? Sí. ¿O qué van a hacer? Y para mí ha sido muy sencillo, es que en alguna parte, digamos, hay que entender que apenas empecemos a salir de esta situación, vamos a vernos como si hubiéramos tenido, para ustedes tan conocidos, los terremotos, donde hay que hacer unas acciones de emergencia, donde se requieren una cantidad de personas justamente para levantar nuevas infraestructuras. Esto es lo que va a tener que pasar. Llevamos prácticamente 3 meses, casi 4 meses, con infraestructuras totalmente paralizadas, y que esto permite la reactivación, por lo menos, de generar empleo de 1 o 2 años. Así es. Precisamente, bueno, mencionas varios, igual que tú y algunos apuntes. En el sector de la educación o del aprendizaje, yo he visto que algunas, como dices, universidades que siempre son de primer nivel, o también instituciones educativas, algunas se han estado dando el ancho. Entiendo que el 90% o el 80% no está en esas posibilidades, pero hablas mucho de la socialización, y antes de entrar al tema de la socialización, hay 2 industrias que me llaman la atención. Decías la infraestructura, la construcción. ¿Qué va a pasar? Porque al final de cuentas sabemos que es uno de los mayores... De los jalonadores. De los mayores indicadores del Producto Interno Bruto. Y otra industria que no sé si entra en la salud, toda esta industria de sanitización, que a lo mejor al no tener nosotros conciencia, ahora esto va a ser un boom, porque todos los espacios van a tener que estar sanitizados. Me gustaría que hablaras de estas 2 y entramos a la socialización. Sí, listo. Mira, por un lado el tema de infraestructura, también, o sea, lo que ya se tiene planes, digamos, de construcción, se mantienen, obviamente se mantienen para no afectar,
Pero hay una cosa dentro de la arquitectura y de la forma de habitar de los nuevos espacios, bueno, de los espacios que van a ser nuevamente habitables, es la forma de la distribución de los espacios, ¿cierto? Es decir, recuerda que estamos prácticamente en una tendencia a un aislamiento físico, a volver a la individualidad, pero esa individualidad tiene unas condiciones de que por el tema físico va a hacer cambios. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto a nivel de los coworking, de las empresas que tienen sistemas colaborativos completos, salones completos con una gente cuando no tienen, digamos, el espacio del 1,5 metros de distancia ni de los famosos vidrios que estamos hablando, digamos, de separación. Creo que también ahí va a haber una dinámica, digamos, de diseño, desde el diseño y desde la arquitectura completamente diferente, porque hay que hacer estos espacios diferentes. Y por otro lado, en el tema del acceso a los espacios, tuvimos unos 10 años de un tema de la biométrica absolutamente genial, que entonces ponías la huella o ponías tu ojo y que obviamente se partía. Con las reglas y sobre todo yo sé que a nivel mundial va a ser esto, nosotros en Colombia la tenemos ahorita desde el 17 de marzo, las nuevas leyes de que todos los espacios físicos son cero contacto. Y el cero contacto es ni siquiera tu cédula, ni siquiera tu documento de identidad, que puedes realmente con eso abrir. Entonces, prácticamente vamos a volver a lo inalámbrico, ¿cierto? A lo inalámbrico, digamos un chipcito en nuestro propio celular, con eso abrimos las puertas y digamos que toda la tendencia es a lo que hablábamos antes de la domotización cambia a algo netamente inalámbrico y nos retiramos del tema de lo biométrico. Y para tocar eso del segundo tema de la salud, hay una condición que viene trabajándose desde hace mucho rato y que lo vengo conversando, y es que hay un auge de la biopolítica, donde la salubridad, donde la higiene es prácticamente la voz. En política era la democracia, digámoslo aquí, el poder ahora es esto. Entonces, la biopolítica, la higiene se convierte en un nuevo biopoder, y aquellos que tienen acceso, que están en este sector, son los que van a primar en ese sentido. Eso también nos va a cambiar la forma en cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos. ¿Por qué? Porque vamos a estar inmersos en una metáfora de higiene, donde vamos a tener que hacer una cantidad de sacrificios y entregar unas libertades, justamente porque el tema de la higiene, de la salud, sube completamente de categoría frente a lo que tenía antes. Entonces, es una industria que se comporta bien, interesante, pero que también tiene el riesgo de convertirse en una forma de dominio a nivel de nuevas formas de poder. Así es. Y precisamente hablábamos de la socialización. Vienen dos vertientes, ¿no? Como dices, es importante que la gente salga, sobre todo en los pequeños, para que vuelvan a tener estos ejercicios de socialización, pero también vamos a salir a un mundo en el, como bien dices, restaurantes en los que no pueden estar más de 2 personas sentadas a cierta distancia, y con un vidrio a veces, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y aquí lo que me preocupa, por ejemplo, yo que me dedico a esto, el mundo del entretenimiento. ¿Qué va a pasar primero con la parte social, como dices, lo importante que va a ser, y esta nueva forma de socializar? ¿Y qué va a pasar en particular con esos espacios que se van a tener que readaptar? Los teatros, se está hablando de que a lo mejor si se abren, ahora se va a tener que sentar una persona sí, 2 no, igual en las butacas de cine. ¿Cómo digo? Bueno, sí. E igual, de todas maneras, esta situación, estamos hablando de que es un condicionamiento de al menos 5 años. O sea, no va a ser permanente, porque a pesar de que se dice que esto es endémico, igual de todas maneras cada vez se van a desarrollar muchas más invenciones precisamente para ir, digamos, destrabando este tipo de forma de socialización. Pero estos 5 años van a ser críticos para nosotros, los seres humanos, de verdad, en el sentido de cómo nos adaptamos. Y la industria, lo que llamamos la industria creativa o la economía naranja, está realmente afectada. La economía naranja totalmente afectada, en el sentido de que cómo podemos lograr que la gente
que se dedique a la danza, que se dedique al baile, que se dedique al teatro, que se dedique al entretenimiento, los propios parques de entretenimiento, están prácticamente, son los más afectados, y es a los que aquellos a los que menos se les ha dado opciones de reescribirse. O sea, yo no utilizo la palabra reinventarse, porque uno en emprendimiento se reinventa todos los días. Claro. Todos los días cambia el modelo de negocio, todos los días cambia el cliente, entonces esa palabra para nosotros ya no es sui generis, es propia del alfabeto, pero sí reescribirse. O sea, yo hacia dónde veo las formas, digamos, del teatro, del canto, de los eventos como tal, y pareciera raro, pero es pasar de la masividad a la selectividad. O sea, nos presupone un esfuerzo mayor de conocimiento de nuestros clientes, de nuestros públicos, y sacar, digamos, productos muy individualizados para segmentos particulares, ¿sí? Y, digamos, acrecentar la forma de consumo. Antes nosotros, digamos, los que teníamos algún trabajo de teatro, danza, sabíamos que la inversión era una vez en el montaje, en la preparación, en el diseño, en los vestuarios, en todo eso, y lo demás eran repeticiones. Entonces simplemente los esfuerzos económicos se diluían en diferentes tiempos de permanencia de ese espectáculo, de ese producto. ¿Qué es interesante ahora? Y es que entramos, sobre todo los de espectáculo físico, entramos a una categoría de que terminamos haciendo esos espectáculos audiovisuales. Entonces vamos a tener que hacer una competencia fuerte con la televisión, con las plataformas del estilo Netflix, estilo Amazon. Entonces vamos a competir por ese lado, vamos a competir por ese. Y ahí es donde prácticamente nos reescribimos, ¿sí? Y como se va a empezar como a flexibilizar cierto tipo de contactos, es generar algo que se llama, yo siempre lo llamo la memoria emocional, y pasar de la masividad a la selectividad, de modo que o sea, eso nos dice que tenemos que sacar mucho más productos, mucho más cosas diferentes para eso. Pero hay que tener en cuenta que culturalmente nosotros los seres humanos vamos a estar cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el solo hecho de higienizarnos, es eso lo que estamos, higienizándonos. Loco suena. El hecho de, digamos, de no besarnos, no abrazarnos, estamos prácticamente, es como si nos estuvieran orientalizando las costumbres latinas, las costumbres occidentales, las costumbres, digamos, del contacto y del afecto. Entonces, desde ahí vamos a tener que aprender muchísimo de las formas en cómo hacen el espectáculo los chinos, los orientales, para poder entender que es que hacia allá nos estamos yendo con el tema de la higiene. Y obviamente aprovechar todo lo que existe con el tema de datos, el análisis de datos, el tema de redes sociales, el tema, digamos, de generar públicos, pero entendamos que tenemos que hacer un proceso de microsegmentación fabuloso para poder llegar ahí y reescribirnos totalmente. Así es. Y bueno, precisamente en ese tenor, también, por ejemplo, hablábamos hace unos minutos de recintos como Corferias, acá tenemos World Trade Center, tenemos otros. Ese tipo de eventos masivos como las expos, las ferias del libro, ¿qué va a pasar con ellas? Migran en estos tiempos a una forma híbrida, ¿sí? Lo híbrido de tener unos cuantos stands presenciales con las diferencias, pues con las distancias y con los protocolos, pero con una interacción inmensa en plataformas de ferias virtuales. Ya se han hecho, el EXMA hace unos 15 días migró a eso. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Consultores Políticos la semana pasada hicimos un congreso netamente digital. Lo que está pasando con las ferias, o sea, van a generar una cantidad de plataformas así, y vamos a tener una hibridez físico y digital. Entonces, y prácticamente ya no va a haber mucha gente visitando los stands físicos, sino que prácticamente estos que visitan los stands físicos se van a convertir en unos traductores y en unos
relatores de la experiencia a los otros públicos que simplemente lo están viendo. Entonces, el que está físico se va a convertir en un protagonista real de ese tipo. Entonces, eso migra lo híbrido, migra. Y la experiencia de tener al autor en una presentación de un libro, por ejemplo, o tener un meet and greet con algún cantante, con algún actor, esto definitivamente, como dices, en los próximos 2, 3 años, tal vez 5, inevitable, ¿verdad? Es inevitable, pero mira que ha habido algo casual. Si te has dado cuenta, estos grandes artistas han revelado su intimidad a partir de las cámaras. Solo el hecho de que hacen sus canciones, de que presentan sus conciertos en espacios íntimos de su casa, al contrario de alejarlos de sus audiencias, los han acercado, porque los ven iguales a ellos, o sea, con las mismas situaciones, las mismas preocupaciones, y no como el ídolo que se ve magnificado, absolutamente estereotipado y proyectado en un escenario donde es inalcanzable. Entonces, ha sido bien interesante lo que pasa. Igual, de todas maneras, la tecnología juega un papel brutal en esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros los consumidores de eso? Que nos van a empezar a vender las benditas gafitas de realidad virtual precisamente para eso, porque eso migra también a tener una cantidad de experiencias. Entonces, las cosas van en doble sentido. Entonces, vamos a tener experiencias no solamente con una pantalla plana, televisión, sino que la vamos a ver en una interacción tipo simulación, tipo experiencia de contacto real con eso que produce el mismo efecto, digamos, en nuestro cerebro que si lo tuviéramos presencialmente. Entonces, la forma de consumo de este tipo de espectáculos está mediado también por las herramientas físicas, por las herramientas que nos van a tener, que vamos a tener en nuestras casas, en nuestros dispositivos para apreciar esa experiencia. Así es. El futuro nos alcanzó de alguna manera. Sí, es que nos estábamos quedando atrás antes. Lo que decíamos era de ¿qué? De Black Mirror. Black Mirror. Nos llegó demasiado rápido. Hasta los cuentos de Asimov, todo nos alcanzó. O sea, ahorita todo. En un mundo posmoderno en el que cualquier película distópica se quedó corta, y viene después esta segunda etapa, como dices, en la que todo se va a tener que reordenar. Y precisamente otro de los tópicos que tú dominas es la consultoría pública. Con eso me gustaría ir cerrando. Sí. ¿Cómo va a ser cómo digamos, obviamente para eso habrá cursos, seguramente tú los impartirás próximamente, pero de alguna manera, ¿cómo va a ser este nuevo mundo de la imagen pública ante estas realidades que has encontrado tú? Comentábamos fuera de cámara incluso que cuando uno hace este tipo de sesiones, hacen los memes, ¿no? De que de acá para acá está uno de etiqueta y abajo de pero ¿cómo va a ser en este nuevo mundo? Ok. Bueno, hay una condición, y es que, digamos, los procesos de negociación van a virar a esto. Las famosas presentaciones igual van a seguir siendo editorializadas y teatralizadas, ¿sí? Pero esta plataforma de simplemente estar frente a una cámara, hablarle a una audiencia, genera 3 condiciones. La primera es que hay una relación directa, o sea, yo le puedo dar el mensaje directo a mi audiencia, ¿cierto? Siempre y cuando haya tenido la capacidad de poder enganchar a esa audiencia, de atraparlo aquí en un televisor, porque es más complicado. O sea, la atención es, el captar en 10 segundos la atención bajo una cámara de TV es mucho más complicada. En presencial le da uno hasta el minuto para llamar la atención, aquí no, son 10 segundos donde no tiene que atrapar. Y el hecho de poder estar mirando a la gente es interesante. O sea, la gente tiene la sensación de que tú la estás mirando directamente, entonces el efecto de es que me está hablando a mí, está hablando conmigo, está conversando conmigo, funciona. Pero siempre y cuando pueda llegar, primero, que le llegue a la cabeza y capte la atención, y eso solamente tiene 10 segundos para captar la atención. Segundo, que pueda llegar, ese captar la atención es, bueno, ¿y cómo hago para que me recuerden? Esos 10 segundos son vitales. Luego, ¿cómo llego al corazón? O sea, ¿cómo genero una vinculación y una empatía? ¿Cómo hago que ese público con el que le estoy hablando se sienta que está en las mismas condiciones mías?
que tengo yo, que tengan ellos, que tienen ellos, que tenga yo, que son vitales pues como para generar esa empatía, para generar esa sincronicidad, por decirlo de alguna manera. Y tercero, durante todo lo que le digo, ¿cómo hago para llamarlo a la acción? ¿Cómo hago para que le digo qué quiere, qué diga, qué piense, qué haga? O sea, ¿cómo le suscito el interés? Entonces, desde aquí, desde la propia cámara, hay unas condiciones desde comunicación asertiva, pues obviamente que se funcionan así, y es captar la atención. ¿Qué es importante en esto? Aquí va a cobrar muchísima relevancia el lenguaje paraverbal, o sea, lo que llamamos la musicalización de la voz. Las entonaciones, los timbres, las velocidades, los ritmos, todo funciona de una manera diferente, porque prácticamente lo que te obliga es a ser un muy buen narrador. Un muy buen narrador, y no solamente de historias, un buen narrador de tu proyecto, un buen narrador de tu idea, un buen narrador de tu propuesta, un buen narrador de tu ventaja competitiva. Y desde ahí, a pesar de que le pongas una pantalla con el PowerPoint y le transmitas, ¿cierto? Es tu voz, o sea, un 33% de tu mensaje que realmente es el que llega, y obviamente la sinceridad que se refleja en el lenguaje corporal, que es ese 55% como llega el mensaje. Entonces, si tú al contrario tenías una reunión de 500 personas, por decir algo, y tú le podías hablar, y alguien te hacía una pregunta de esas malucas, uno que siempre tiene enemigos en el público, si alguien te hacía una pregunta de esas incómodas, lo que tenías que hacer siempre es o aguantarte o mirabas para otro lado, eso, pero ahora tienes 500 personas que están viendo en pantalla plena tu cara, tu reacción, entonces el tema de la inteligencia emocional va a ser vital para poder no sobreactuar y no reflejar una emoción que no que no es la adecuada, pues que es humana, pero que no es la adecuada para tener un resultado efectivo en el tema de los negocios. Fíjate. Adelante. Entonces, digamos que ese es el asunto, poder ser muy efectivos con lo que decimos. Yo siempre digo que hay que hablar en titulares de prensa, que son construcciones de más o menos de 7 a 12 palabras, incluyendo sus conectores, que son cortos, claros, contundentes, comerciales y ciertos, que requieren repetirse, digamos, en una presentación al menos 3 veces para que la gente se... Entonces, toca trabajar muchísimas técnicas de un lenguaje y de una comunicación efectiva precisamente para esto. ¿Por qué? Porque digamos que ya en los eventos teníamos un montón de detalles para presentarle a la gente. En estas condiciones la virtualidad es lo mínimo, y necesitamos que sea reflejo de la marca, de una imagen como tal, de una persona, de un líder, de un emprendedor, de una marca, de un producto. Prácticamente se está convirtiendo en esta interacción de televisión. Y obviamente, nuevamente, los medios audiovisuales las estrategias audiovisuales son infinitas para eso. Perfecto. Y fíjate que es súper interesante lo que dices, incluso cómo, pues tú que eres experta en esto, cómo cambian el famoso parámetro o paradigma que nos habían enseñado de la comunicación, de cuánto porcentaje ocupa nuestro lenguaje corporal, como dices, ahora va a cambiar, y ahora lo que va a pesar más es el lenguaje emocional y el tono de voz. El paraverbal, por supuesto. Paraverbal, que es lo que ahora que decíamos, ¿no? Tú eres experta, que antes era 70% lenguaje corporal, 30%. 55, 33 y 7. Bueno, es que yo, fíjate, me quedé con los conceptos de la escuela. Era como 70, 20 el mensaje, no, 20 la voz precisamente, y solo 10 el contenido, ¿no? El contenido sigue siendo el mínimo. El asunto es que, mira que es casual porque los podcasts, pero para mí es mucho más bonito decir la radio realmente sí que se reinventa. La radio va a cobrar una importancia absolutamente magistral
sobre todo para llegar a esas zonas donde el internet no alcanza, donde la banda ancha es mínima, donde la banda ancha es súper angosta, no llega, y donde las señales digamos, y los planes de datos son insuficientes para tener un tema de comunicación. Entonces, la radio se convierte en una estrategia vital. Perfecto. Vital para poder llegar a cierto tipo, digamos, de audiencias en zonas donde la virtualidad no alcanza. Muy bien. Pues Nuri, Astrid, te agradecemos mucho, ha sido súper valioso todo lo que nos has aportado. No sé si deseas agregar algún otro comentario para Siempre Emprendiendo. Obviamente vamos a dar a conocer tus redes sociales, pero en todo este contexto, si deseas agregar algún otro tópico. Claro que sí. Yo creo que mi último mensaje es, entendamos que esto es un quehacer, este reinventarnos es un quehacer permanente de los emprendedores. O sea, no nos están obligando a hacer nada que no hayamos hecho durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, si algunos no nos hemos sentido siempre en la zona de confort, somos los emprendedores, son los que siempre nos obligamos a retos, y creo que el asunto es encontrar las oportunidades donde sí, leer muy bien qué se viene, entender, tratar de comprender cuáles van a ser las nuevas formas de consumo, y entender que el tema del lujo cambia, el concepto de lujo cambia, esa es otra cosa bien particular, y es encontrar ahí las oportunidades. Entonces, reinventarse, esto siempre ha sido toda la tarea de todos los emprendedores todos los días. Y ahora no van a tener 9 nos por un sí, ahora van a tener 19 nos por un sí. Entonces, digamos que va a ser mucho, no más complicada, no más difícil, sino de mucha más persistencia el trabajo que se tiene que hacer para hacer una venta como tal. Redoblar esfuerzos, precisamente. Total, es doblar esfuerzos. Te agradecemos muchísimo. Gracias por estos minutos que nos has brindado. Ha sido muy enriquecedor y bueno, estamos pendientes de tus redes sociales. También sigan pendientes de las redes de Siempre Emprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, Miguel, muchísimas gracias y saludos a todos allá en Toluca. Igual a todos allá también quiero decir, Medellín. Medellín. Gracias. Listo. Cuídate, pues, que